Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy por el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, aquí dándoles la bienvenida en esta última jornada de actividades de este encuentro regional, Familias en América Latina, Cuestión y Acción Social. Pues me ha dado mucho gusto que algunas colegas y quizá no colegas también han visto estas pláticas, estas charlas magistrales, estas conversaciones, y bueno, pues estamos haciendo este esfuerzo en el marco de la cátedra José Vasconcelos de la ENSUNAM, ¿vale? Eh, Ahora vamos a empezar con una participación que la verdad a mí también me da muchísimo gusto, me entusiasma porque es un tema que también, o más que un tema, es una herramienta en la que yo creo mucho, en la que yo también he tenido la necesidad, no es tanto a manera de gusto personal, sino he tenido la necesidad un poco de resguardar la palabra, de resguardar la parte teórica, esta parte a veces eh, como de camisa de fuerza, ¿no? De los marcos teóricos, metodológicos y esa formalidad. Para darle paso al cuerpo, para darle paso al lenguaje del cuerpo y así un poco aproximarnos a, pues, ese sentipensar de las personas con las que trabajamos en distintos contextos. Entonces, pues por eso me dio mucho gusto contactarme también con las compañeras que he de decir que ambas son también parte integrante del grupo de trabajo de Claxo, de luchas antipatriarcales, familias, género, ciudadanía y diversidades abocadas a ciertos temas y en el caso de esta mañana nos van a compartir un tema referente al eje 5 en el que está organizado este encuentro, que tiene que ver con arreglos familiares y cuidados en las familias, experiencias y retos en el acompañamiento familiar como en la salud integral. Eh, Lucrecia Raquel Greco y Valeria Zona nos traen una propuesta muy interesante. Ahorita al final les voy a decir el tema porque antes me voy a permitir presentarlas. La doctora Lucrecia Raquel Greco es profesora y licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente actúa como investigadora en la Universidad Federal de Maranhão. Se ha se ha especializado en investigar desde diversos ámbitos los cruces entre corporalidades, performance y políticas, especialmente a partir del eje raza, nación, género. En los últimos años también ha profundizado en investigaciones sobre cuidados, maternajes y performance animistas. Investigó y participó en proyectos sociales dedicados a la práctica de performance en Brasil y Argentina. Trabajó en proyectos colectivos vinculados a cultura y memoria con pueblos indígenas del Nordeste, colectivos con quienes realizó su postdoctorado. También posee experiencia en el área de patrimonio inmaterial, destacándose su trabajo por sus siglas, una organización específica, ACRE UNESCO, junto con Caucheros. Desde el 2006 es integrante del equipo de antropología del cuerpo y la performance de la UBA, que por supuesto, les ubico bien y respeto y admiro mucho su trabajo y actualmente participa de diversos grupos de investigación vinculados a pueblos indígenas y educación y lenguas. El proyecto Recanone de traducción de materiales indígenas, afrodiapóricos y latinoamericanos, también de la misma universidad en donde ella actualmente se encuentra trabajando. Posee formación y actúa en el área de performance y trabajo corporal, principalmente Agamafo, Buto, yoga, tango, teatro del oprimido que se me hacen también unos terrenos muy conocidos. Así que bueno, bienvenida Lucrecia y me voy a permitir también leer la síntesis de la doctora Valeria Zona. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigadora nacional nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, ahora Consejo Nacional de Humanidades,
Ciencias y Tecnologías de México. Ha sido becaria postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de San Martín. Por supuesto que conocemos bien allá también a los colegas, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como la Universidad Panamericana. Se dedica a la investigación de la recepción de la filosofía antigua y sus proyecciones en la filosofía contemporánea. Durante los últimos años de su carrera también se ha dedicado a investigar sobre las retóricas del parto y la maternidad en la Grecia clásica. Investigación plasmada en diferentes artículos y en su libro de compilación más reciente, Las mujeres en la antigüedad, partos, maternidades y nacimientos, publicado en 2020 por Editorial Teseo. Y justo sobre eso trata un poco la conversa de hoy, una conversa con una dinámica muy interesante que se titula Micropolíticas y Fisiologías, una mirada interdisciplinar sobre la violencia obstétrica y los buenos cuidados en América Latina. Así que, compañeras, bienvenidas. Muchas gracias por estar en este encuentro. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Kenia, por la presentación. Bueno, la idea de este encuentro es comenzar con unos ejercicios corporales. Yo voy a compartir unos ejercicios que están basados en el sistema consciente para la técnica del movimiento Fedora Verasturi. No me voy a parar para poder estar cerca del micrófono, pero la idea es que las personas que estén escuchando y viendo sí se paren de manera cómoda, con el peso repartido en las plantas de los pies. Se puede trabajar con ojos cerrados o con ojos abiertos. Para quienes estén trabajando con ojos abiertos, sí les pido que no miren la pantalla, sino a un punto en el horizonte. Y voy a empezar con un registro de mi respiración, prestando atención a cómo ingresa el aire con mi inhalación y cómo sale cuando exhalo. Presto atención a la temperatura del aire en mi nariz. Inhalo y exhalo sin modificar la respiración, sino simplemente registrando el movimiento del cuerpo y la temperatura del aire. Ahora voy a repetir mentalmente, no es necesario pronunciar las palabras, tampoco es necesario pensarlas, pensar su significado, sino simplemente repetimos mentalmente la frase relajo la lengua. Y repito, relajo la lengua, relajo la lengua, relajo la lengua. Y ahora voy a sumar a la frase relajo la lengua otra frase que es tacos del esqueleto. Relajo la lengua, tacos del esqueleto. Relajo la lengua, tacos del esqueleto. Relajo la lengua, tacos del esqueleto. Suavemente voy a comenzar a mover mis caderas
dibujando un 8, un movimiento mínimo. Llevo mi mano a la pelvis y con un movimiento mínimo dibujo un 8 con mis caderas. Y presto atención a cómo ese movimiento modifica el resto de mi cuerpo. Cómo se reparte el peso en la planta de mis pies, qué pasa con mis hombros, qué pasa con mi pecho. Continuando, ya teníamos las manos cerca de la zona pélvica, vamos a subir con ellas en contacto con la piel al área de las costillas, ¿sí? Donde están los huesos en nuestro tórax. Encontramos las costillas. Y aprovechando que estábamos encontrándonos con la respiración, vamos a sentir qué pasa cuando el aire entra en mis manos y en mis costillas. ¿Y qué pasa cuando el aire sale? Las manos están, para los que tengan el contacto visual con la computadora, con el dispositivo, están por ahora adelante, en las costillas. Y vamos a sentir qué es lo que sucede en ese movimiento. Vamos a llevar el aire hacia esa área. ¿Existe un movimiento? Vamos a solo interrogarnos si existe movimiento en esa área. Con las manos puestas en las costillas. Una de esas manos, o ambas, va a ir hacia atrás también. Mejor una sola, tal vez, y una adelante, una atrás. Vayan probando y solo sentir qué sucede atrás cuando respiro. ¿Qué sucede cuando el aire entra? ¿Qué sucede cuando el aire sale? Y con esa percepción, la invitación es que el aire, imaginarnos, ¿no? Cómo el aire está entrando, empujando adentro los órganos, en este caso, bueno, el diafragma va inflando y vaciando, ¿no? Nuestro interior. Y entender esa propuesta de conocimiento del aire, que no es una línea. Esta propuesta de estar con una mano adelante y una mano atrás, escuchando el movimiento de la respiración, y preguntarse, ¿no? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El aire no tiene una dirección, ¿no? Nosotros le ponemos un límite. ¿Cuál es el límite que está teniendo mi aire? ¿O cuál es la potencia que está teniendo mi aire ahí adentro? Aprovechar esa forma en ese contacto, ¿no? Con las costillas. Contactar con todo el espacio interno del aire, desde el suelo pélvico, es decir, donde están los genitales, donde tenemos o no nuestros úteros, donde tenemos nuestra área genital, hasta las costillas, todo ese espacio interno, y el viaje que hace el aire, y cómo el aire nos enseña dónde colocamos límites para ese movimiento. Aprovechar que el aire puede tomar diferentes direcciones y hace una danza adentro del cuerpo. Y aprovechando esas lecciones del aire, aprovechando esa danza, ahora libre, más allá de donde hayan percibido que se mueve, ¿sí? Eso puede hacerse en cualquier área del cuerpo, en las costillas es lo más nítido, pero siguiendo en contacto con las manos en el cuerpo, vamos a comenzar un baño de limpiar, que es un baño
donde toda la palma de la mano se arrastra en cualquier parte del cuerpo, en todas las partes del cuerpo. Y como el aire nos enseñó, no hay solo adelante. Hay adentro, hay afuera, hay atrás, hay costado. Y no hay un lugar donde empieza ese atrás y el costado, no hay una línea que defina. Entonces aprovechamos y tomamos baño con contacto de piel en todo el cuerpo, en todos los lugares que el cuerpo pida. No hay un límite. El límite es nuestro, ¿no? De dónde sí, dónde no. Dónde empieza, dónde termina. Entonces, vamos con ese baño de cuidar, de limpiar. Es un baño que viene de otra técnica que se llama Agamafo. Después salgamos. Pueden ir adentro de la boca. Puede estar limpiándose con un antebrazo, el rostro. La nariz puede estar tocando y limpiando el dorso de la mano. Y así todas las posibilidades. El interior de los dedos puede estar limpiando el mentón y el mentón el interior de los dedos. Lo importante es que está limpiando, limpiar. Donde sea necesario. En ese contacto. Puede ser que la pierna, refregándose con la mano, esté limpiando la mano, la pierna. La lengua, los dientes, la lengua. Mi nariz, el aire, mi nariz. El pelo, el cuero cabelludo, el pelo, la mano, la palma de la mano. Y así, cada sensación que van encontrando en ese contacto de la limpieza. Sugiero ahora que en esa exploración buscar una asimetría, puede ir una mano por un lado, otra mano por el otro, un brazo por un lado, otro por el otro. Aumentar un poquito la velocidad. Y pasar ahora, salir del baño de limpiar y entrar al baño de cuidar, que es nuestro último baño antes de empezar a conversar un poco más. Y el baño de cuidar, la sugerencia, ustedes pueden darle a la mano el tono que quieran, pero es un baño de cuidar. Es un toque más, no es ese refregar del baño de limpiar, es un baño de llegar, cuidar, cuidar. ¿Cómo es esa mano que cuida? Baño de cuidar. De la misma manera que en el baño de limpiar, la mano que cuida, la rodilla que cuida la mano, quién llega a dónde. La entrepierna llega a la mano, la planta del pie llega a la uña. ¿Quién cuida a quién en ese contacto? Las manos nos guían, pero ahí en ese contacto de cuidado, nos vamos encontrando con ese tacto de cuidado. Y paulatinamente, en la velocidad de estos tiempos lineares, podemos ir sentándonos. Quien tiene los ojos cerrados, abriéndolos, o permanecer con los ojos cerrados, que de a poquito vamos a ir conversando. Vale, va a tomar la palabra. No salgan abruptamente para entrar y para salir de estos lugares, el tiempo es nuestro. Y mientras estamos en ese baño de cuidado, podemos escuchar lo que Valeria va a ir contando, o podemos salir del baño de cuidado. La elección es de cada uno, ¿sí? Solo ir entrando y escuchando lo que va, lo que sigue. Toco, luego existo. Hapto, en griego, significa tocar, afectar, significa agarrar y también significa percibir, comprender con los sentidos. El sentido del tacto nos da ese conocimiento que llamamos áptico y que se distingue de la óptica y de la acústica
por el tipo de información que obtiene del mundo. Una información que no es del orden de la representación. Una representación es una imagen, mientras que hablamos de imágenes sonoras e imágenes visuales. Cuando hablamos del tacto, hablamos de impresiones. La impresión implica una huella, implica una dimensión afectiva, un ser afectado. Por eso pone en juego a la subjetividad de manera inmediata, lo cual no sucede de manera tan evidente cuando hablamos de representaciones, porque las representaciones tienen la pretensión de ser objetivas y no subjetivas. El tacto contrarresta o disputa la metáfora sensorial de la visión, que es la metáfora dominante en la elaboración del conocimiento y en las epistemologías modernas, contra las que se erigen las epistemologías feministas contemporáneas, que están más bien comprometidas con la corporeidad y con la relacionalidad. Por eso, en el marco del compromiso político que estas epistemologías feministas implican, María Puig de la Bella Casa nos dice que pensar con el tacto tiene el potencial de inspirar un sentido de conexión que permite problematizar las abstracciones y los desencuentros de esas distancias epistemológicas que trazan bifurcaciones y divisiones entre sujetos y objetos, entre conocimiento y mundo, entre afectos y hechos, entre política y ciencia. Hay dos características del vínculo áptico con el mundo, que son su carácter situado, por oposición a lo que proponen los modelos visuales de nuestra forma de estar en el mundo, y su reversibilidad, porque cuando los cuerpos o las cosas tocan, también son tocadas. Pero, no obstante, hay una diferencia muy importante entre tocar y estar en contacto. Porque puede haber tocares desapegados, tocares no deseados, tocares abusivos. Un tocar puede inducir un rechazo o a veces hasta un entumecimiento autoinducido en ese cuerpo tocado. Incluso cuando no estamos tocando algo intencionadamente, la ausencia de contacto físico puede sentirse como una manifestación del tacto. Entonces, la pregunta que se formula María Puig de la Bella Casa, y que me parece que es la pregunta que puede servir de introducción a esta charla, es ¿qué tipo de contacto se produce cuando no somos conscientes de las necesidades y los deseos de aquel cuerpo al que nos dirigimos? Bueno, ahí continuando con lo que Vale ya contó sobre el tacto, ¿no? Quería traer un poco que estas reflexiones estábamos trabajando con Puig de la Bella Casa, que trabaja sobre el cuidado, ¿no? Sobre las materias de cuidado, de ahí vinculándonos con esta mesa, vamos a trabajar nosotras sobre la relación de el cuidado en cuidado, violencia obstétrica, tacto, ¿no? Y esta cuestión del tacto, así como reivindicamos el sentido del tacto como una manera de conocer, y como Valeria trajo, no es una cuestión abstracta, es decir, ¿quién está tocando? ¿A dónde? ¿Qué cosa con qué cosa? ¿Cuál es el punto de contacto? Nos lleva a la interseccionalidad, ¿no? En el sentido de quiénes estamos en el mundo, de un conocimiento situado, de una existencia situada. Y entonces nos cuestionamos a partir del sentido del tacto, con todo el conocimiento que nos puede traer y con todas las lecciones prácticas que nos puede traer, decimos, el cuidado, para hacer un buen cuidado, necesita ejercer este vínculo de escucha y de contacto. Cuando nos enfrentamos
a realidades de partos, nacimientos, encontramos el tacto presente o ausente en diversas situaciones históricas, geográficas, políticas. Y bueno, quería traer como algunos ejemplos, ¿no? De cómo es esta cuestión de tocar cuando se nace, ¿no? De tocar en relación a la persona que está dando a luz, de tocar en relación a la persona que está saliendo, del toque entre los acompañantes del parto. Y comentábamos, por ejemplo, que en muchos casos es reivindicado el toque, ¿sí? Que ese toque, como decíamos, no siempre es un toque buscado, deseado, o muchas veces está, mismo que sea buscado, deseado, está navegando en relaciones de poder estructurales muy concretas, ¿sí? Y muy fuertes y marcantes. Por ejemplo, estábamos pensando, recordando el ejemplo de una película coreana, que ahora no, me olvidé el nombre más una vez, donde en el siglo XIX una concubina, ¿sí? De un príncipe, pongámosle así, de un poderoso príncipe, es obligada a tener hijos con él, ¿no? Porque la compañera, la esposa legítima, no puede. En la película, ella ama al príncipe, entonces necesita, durante el momento del trabajo de parto, el contacto del príncipe. Ese contacto, en ese momento, es sumamente, acompaña un buen devenir de ese parto, que no estaba siendo posible, es decir, acompaña la producción de oxitocina, por eso en este trabajo habla sobre fisiologías. Oxitocina, que es una sustancia que conduce al placer y a la posibilidad de que el parto pueda acontecer. Nosotros hoy en día la medicina hegemónica trabaja con oxitocina sintética y oxitocina orgánica, que es la que producimos. Entonces, en este caso, en esta película, en el siglo XIX, esta concubina puede parir gracias al contacto con el príncipe, que inmediatamente después, dije príncipe para darle un toque de novela, inmediatamente después se va de la sala de parto y la relación sigue siendo una relación abusiva, de opresión. Entonces queremos como llamar la atención también a tanto el contacto, la experiencia propia del contacto, todo lo que tenemos que atender para pensar si un cuidado es un buen cuidado, desde el fenómeno en el momento hasta el contexto en el que eso se ubica. ¿Por qué digamos, vamos a trabajarlo también? ¿Por qué un parto respetado dentro de grupos de élite puede contener un montón de violencia, o también, no solo en grupos de élite, digo, estamos pensando en la interseccionalidad y cómo está atravesado todo este contacto por múltiples relaciones, bueno, humanas y más que humanas también, como vemos, la oxitocina, los componentes en pueblos indígenas, las hierbas, no solo en pueblos indígenas, digamos, en un montón de situaciones de parto, todos los acompañantes que hay en el parto. Y otro ejemplo que viene aquí a tono con lo que estamos contando, es por ejemplo la situación de las mujeres negras. Yo estoy en Bahía, Brasil, donde en los hospitales públicos lo que se pretende es que las mujeres negras y pobres que acceden al hospital público, en su mayoría, por ejemplo, no tienen acceso a anestesia, como en casi todos los hospitales públicos, pero además está ampliamente documentado cómo se propone que ellas tienen que tener la fuerza para parir solas sin anestesia, en un contexto donde esta oxitocina amorosa que el príncipe, la presencia del príncipe generó en la película coreana, no está presente de modo ninguno. Palabras violentas, contextos violentos, falta de camas, en fin, lo que llamamos violencia obstétrica, tactos invasivos. Entonces, la pretensión de que ciertas mujeres tengan fuerza y tengan que parir sin anestesia, el no acceso, en este caso lo contrario, si tenemos epidemia de cesáreas, sería el no acceso a cesárea, porque precisamente son mujeres que se espera que tengan que parir, ¿no? Entonces se espera también de algunos cuerpos que sean fuertes, que no necesiten del contacto, que resistan a contactos violentos, ¿sí? Entonces, lo que queremos señalar es que cualquier contexto de nacimiento es una situación relacional.
que involucra parturiente, fetos, y en la mayoría de los casos, otras personas y diferentes agencias, instituciones, hierbas, ¿sí? Hormonas, neurotransmisores, forceps, sala de parto, pelota de pilates, duchas, entidades espirituales. Es decir, son situaciones altamente relacionales. Y son situaciones también que producen personas, ¿sí? Porque se continúan produciendo tipos de personas que paren, en el caso de la medicina occidental, de los contextos hospitalares, paciente, parturiente, médicos, enfermeres, ¿sí? Parteres, ¿sí? Y también destacamos, como empecé, perdón que di esa vuelta, ¿no? Valeria estaba hablando del sentido del tacto, como un sentido fenomenológico, que nosotros estamos también sospechando acá con este abordaje interseccional en las situaciones específicas en que se da, y decimos, bueno, ¿el parto es un fenómeno biológico? Pues es, desde una perspectiva que es la que vamos a sostener, porque entendemos que la biología no es pasiva ni es aislada, no existe una experiencia biológica pasiva pura, ¿sí? La historia de las ciencias biológicas, como la de los saberes de un montón de pueblos, preinquisitoriales, pueblos originarios, en fin, variados, nos demuestra que la vida orgánica no se caracteriza por la objetivación y fijación, sino por una serie de relaciones y de movimientos, desde epistemologías críticas feministas, así como otros sistemas del sentipensamiento, se critica la separación antropocéntrica, patriarcal, sujeto-objeto, como esta división social-biológico, ¿sí? Y entonces lo que estamos poniendo en juego es que cuando decimos que el parto es un fenómeno biológico, estamos hablando de una biología que tiene en cuenta esta relacionalidad, esta dinámica y la agencia corporal. Digamos, no decimos que es un fenómeno biológico y no es social, ¿sí? Eso es como muy importante. Entonces, desde este tipo de comprensión de la biología ya no es una cárcel como lo puede haber sido en la primera ola del feminismo, donde, bueno, si tenemos hijos o pasamos por estas situaciones, se naturalizaba el papel donde el hecho del parto y de tener que pasar por la situación de parto era una opresión que nos reproducía como mujeres, que nos reproducía a las mujeres como, bueno, esos seres destinados a la reproducción. Entonces empezamos a reivindicar, estamos proponiendo y desestabilizando un poco el pensamiento con esta reivindicación del tacto, con esta sospecha sobre el tacto, con estos ejemplos de cómo pensar el tacto, la inteligencia, la sensibilidad corporal en diferentes contextos. Y antes de entonces pasar la palabra a Vale nuevamente, volviendo a traer esta cuestión de un fenómeno biológico, yo hice un estudio entre diferentes parteras de Buenos Aires y periferia, que trabajaron tanto en partos domiciliarios como en partos institucionales. En diferentes instituciones, es imposible homogeneizar todo, ¿sí? Pero una de las entrevistadas, partera, estudiante de partería, contaba de su participación en partos elegidos en casa y partos en las instituciones que a ella le tocaron, donde cualquier acción de cuidado y de contacto era visto como una situación hippie, ¿no? Como un conocimiento hippie menos valioso por parte de los médicos, es decir, ¿para qué la vas a abrazar? ¿Para qué la vas a mirar a los ojos? ¿Para qué la vas a escuchar? Básicamente, si el sentido, la objetividad dada por lo que a los ojos de médicos y enfermeres de las instituciones era, bueno, la dilatación está en este grado, ella va a tener que parir en este horario, entonces todas esas escuchas eran vistas como irrelevantes, y eso es uno de los fenómenos de violencia obstétrica, la falta de escucha y de contacto. Y tenemos otras entrevistadas que están en cargos ya más, bueno, de más años en hospitales públicos y que tuvieron acceso a mayor poder dentro de los cuadros de los equipos, ¿no? De atendimiento, de atención de parto, que han provocado dentro del hospital público situaciones de contacto y escucha, y ellas relatan cómo finalmente la oxitocina, esta sustancia que ayuda, que el príncipe trajo con la concubina, viene producida colectivamente por esta relación de cuidado y escucha en el hospital. El cuidado y escucha puede ser no tocar a alguien que no quiere ser tocado, puede ser callarse,
puede ser poner un saumerio, puede ser mirar, puede ser abrazar. Hay una de las entrevistadas habla muchísimo del abrazo, pero también de un abrazo deseado. Entonces eso, como que también nos ponen, nos alertan de que tampoco el contacto y la escucha es un privilegio de una situación domiciliar, ni un privilegio de situaciones específicas, ni de partos tradicionales. Entonces, ¿cómo se puede generar colectivamente la oxitocina? Bueno, ya vale, pues. Sí, exactamente todo eso. Lo que discutíamos, digamos, con Lucre cuando preparábamos un poco esta charla, es cómo, así como el conocimiento áptico está marginado desde el punto de vista epistemológico, hay algo de las prácticas de los cuidados que también están marginadas desde el punto de vista político y desde el punto de vista de el lugar que tienen las tareas de cuidados para el conjunto de la sociedad y cómo su trascendencia política, económica, social, se obtura si no se tiene en cuenta todo ese saber que estos cuidados implican, y que son saberes que a veces no tienen que ver con, y en el caso de la obstetricia, no tienen tanto que ver con la formación que obtienen los obstetras en el marco académico, sino más bien en conocimientos que vienen de otros lugares, sabidurías más ancestrales y que tienen que ver con la práctica y con un conocimiento que es del cuerpo. Y esto que traía Lucre del tema de los hippies, a mí lo que me llamaba la atención, digamos, de estos testimonios, de estas parteras, que cada una por su lado le llama hippie a esto que tiene que ver con el afecto, con un tacto que está en contacto con aquello que le está pasando a la persona que está en trabajo de parto, y que se sale de la distancia que implica digamos que la episteme, y la medicina es parte de la episteme, de ese saber científico reivindicado como superior, implica una distancia que no tiene en cuenta lo afectivo, pero que tampoco tiene en cuenta el saber del cuerpo que está atravesando el trabajo de parto, porque subsidiaria de la división entre sujeto y objeto es también la división entre activo y pasivo. Y la persona en trabajo de parto tiene que ser buena paciente o buen paciente, ¿no? Paciente quiere decir pasivo, que no quiera imponer con su cuerpo, con sus necesidades, algo que nos saque del ritmo que necesitamos para hacer el parto en tiempo y forma. Y con respecto a esto, me parecía interesante traer como ejemplo, hay un estudio de la Jans Adams, y son dos autores, pero solamente me acuerdo de la Jans Adams, que es sobre experiencias de pujo colectivo, que son situaciones en las que espontáneamente las personas que acompañaban estos partos que estos autores analizan, espontáneamente comenzaban a pujar junto con la persona en trabajo de parto. Y lo que nos dicen los autores es que, digamos que analizan este fenómeno desde un punto de vista fenomenológico, y lo que dicen es que la comunicación que se está dando ahí con estas personas, que de repente uno de los ejemplos fue el obstetra mismo, que se puso a pujar con la persona que estaba en trabajo de parto. Pujar, entre comillas, ¿no? Porque no es que estaba dando a luz, pero sí empezó a hacer movimientos con su propia pelvis, a retener la respiración, acompañando con su cuerpo el pujo del cuerpo de la persona en trabajo de parto. Y estos casos, dicen los autores, son como sin reflexión. No hay ahí una mediación de lo mental o del conocimiento, sino que lo que hay es una respuesta inmediata de esa persona que está acompañando y que se pone a trabajar al unísono, una comunicación entre cuerpos que no está mediatizada por esa distancia que impone
la reflexión o todo lo que pase por la reflexión mental. Entonces estas experiencias de pujo colectivo me parece una manera de pensar un paradigma de los cuidados, y sobre todo de los cuidados obstétricos, que esté encarado desde un lugar que se salga un poco del paradigma que nos impone la ciencia, y que es un poco el paradigma que determina cómo se configura el dispositivo obstétrico. Bueno, creo que ahí sería un poco nuestra Ese sería más conclusión y el pie para esos otros lugares. Habíamos pensado eso queríamos como traer esos 3 temas que tenían que ver con esta inteligencia corporal, esta escucha, este contacto, y esta cuestión que Vale trajo de el conocimiento, de la producción de conocimiento. Cuando decíamos un parto es performativo, es porque continúa produciendo una noción de conocimiento, sobre todo eso, digamos, continúa produciendo pacientes, continúa produciendo médicos. Estamos hablando de un parto hegemónico, teniendo en cuenta que hay millones de maneras de parir, y estamos hablando de América Latina, pero eso, como se continúa produciendo médicos sujetos de conocimiento que van a medir lo que le pasa a la parturienta a partir de referencias escritas y visuales, y de sus necesidades y partogramas y intereses, y se continúa reproduciendo sujetos pasivos, pacientes, y se continúa reproduciendo entonces una epistemología donde un conocimiento validado es ¿sí? El médico sujeto por sobre el objeto, y eso se aplica a casi todas las esferas de nuestra vida, del capitalismo, del colonialismo. Y también se continúa produciendo eso, ontología, digamos, maneras de ser y maneras de conocer de lo que se valida. Entonces, dispositivos de poder donde la escucha corporal, donde la escucha corporal tiene un cauce, es como el aire que respiramos solo para adelante, no se puede para otros lugares, es línea, corte. Así que creo que es eso. Sí, totalmente. Y se encarna, ¿no? O sea, se encarna esa dualidad, esa, o sea, digamos, no está mal la dualidad, es existente, ahí está, pero se encarna esa tensión, esa violencia, digamos, la cosificación en la que esta cultura, sujeto-objeto, esta forma, ¿no? Digo, más allá de una cultura, es más bien ese modo de ver el mundo, de leer el mundo y de instalar el mundo, ¿no? Materialmente, también se encarna, ¿no? También pensaba en la importancia de la horizontalidad en la experiencia. Yo también por eso he trabajado mucho con cuerpo, porque a veces la articulación de la narrativa puede ser también como ayer lo decía una compañera colega que también tiene unos textos muy buenos, ¿no? De interpelación con un enfoque crítico al trabajo social. Paula Danel decía, es una trama, ¿no? Nos hablaba de tramas. A veces la palabra se imbrinca en muchas tramas de lo esperado, o sea, las representaciones, ¿no? El discurso, y a veces el cuerpo habla de una manera muy sencilla y muy verdadera. Entonces, también ahorita pensaba en la importancia de la horizontalidad de la experiencia. Me imaginé yo a ese doctor pujando, por ejemplo, y creo que, bueno, en términos profesionales, en términos de lo que también tratamos de instalar acá en el área de trabajo social con familias, es justo un poco eso, o sea, la importancia de sentarse a comer con una familia, de lo que te invita, ¿no? La importancia de poder hacer algunas dinámicas que tengan que ver con ese tacto, contacto, con ese reencuentro de la afectividad, compañeras, porque de verdad es que lo decía bien Lucrecia ahorita, es que de verdad vemos escisiones, ¿no? O sea, entre el cuerpo, mente, tú lo ves muy claramente, ¿no? Yo recuerdo que también algunas estudiantes en grupo yo les preguntaba, ¿qué puede ser más importante que el cuerpo?
hablando sobre la alimentación. Y dos de ellos, me respondió una mujer y un hombre, y me dijeron, la mente, maestra, la mente es más importante que el cuerpo. Dice, o sea, es como, caray, ¿no? O sea, la escisión está ahí presente, esa división, ¿no? De pensarnos como una mente sin conexión del resto, pues está muy latente. Entonces, justo lo que nos convocan en la primera, en la dinámica y todo este abordaje de esa fisiología y por supuesto trastocando la micropolítica, pues a mí me hace mucho sentido y de verdad las colegas y colegas que nos están viendo todavía no han llegado saludos, ahorita se los voy a mencionar, no han llegado algunas dudas o preguntas o valoraciones, pero yo sí quisiera invitarles a que pudiéramos primero eh, vivir una afectividad, un contacto corporal previo, ¿no? Ya que trabajamos nosotras y nosotros mucho en contacto con, más allá de lo humano, es una área de lo humano muy específica, ¿no? Sufrimiento, padecimiento, dolor, exigencia, ¿no? Es la primera barandilla de la atención de derechos. Tenemos que también humanizarnos y creo que esta es una manera de entrarle, ¿no? De pensar, de sentir el cuerpo, pensar el cuerpo, pensar mi existencia. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy así como muy emocionada porque a mí me hace mucho sentido, pero bueno, y seguramente a mis colegas que ya están también acá en el chat compartiendo y que son parte de la siguiente ciclo de ponencias, me voy a permitir leer los saludos. Luis Fernando Medina Leguizamo nos manda un cordial saludo. No sabemos de dónde eres, estimado, pero si puedes poner ahí de dónde eres, con mucho gusto lo decimos. Rosa Gil también les manda saludos. También les manda saludos la compañera Carolina Navarro Bulgarelli. Ella es profesora, docente y directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, ahí también una colega que está por acá, Nayara Bueno, que también va a seguir en las ponencias próximamente, colega trabajadora social, nos manda saludos. Pues si hay alguna idea de cierre con el que quieran cerrar, Lucrecia, Valeria, con todo gusto queda el micrófono abierto y yo les agradezco muchísimo. La constancia digital se las haremos llegar vía correo electrónico y pues también igual invitar a que si pueden aportarnos algún escrito sobre esto y con el enfoque del trabajo con familias, que creo que lo toca perfecto en una situación también de ya sea de la violencia obstétrica o de la coyuntura del parto, que creo que tiene que, o sea, toca todos los puntos dentro de las convivencias familiares. Así que bueno, si tienen alguna idea de cierre con el que quieran cerrar, adelante, compañeras. Gracias. Bueno, no sé, Lucre, a mí me gustaría decir algo sobre justamente la conexión del tema de los cuidados con el rol que ocupan las mujeres como reproductoras del cuerpo social, y cómo la institución familiar es también un dispositivo que funciona como cooptación de esa capacidad gestante, que es justamente lo que, digamos, no nos daba el tiempo para hablar sobre todo esto, pero es lo que está jugando ahí de trasfondo, porque recordemos que la violencia obstétrica es violencia de género y el poder obstétrico es una forma más de disciplinamiento de esos cuerpos para integrarlos e interpretarlos desde la máquina heteronormada y binaria, que busca que ciertos cuerpos se ajusten a los ideales que la sociedad impone para esos cuerpos, en este caso los cuerpos interpretados como femeninos, más allá de que la capacidad gestante no se reduzca solamente a los cuerpos femeninos. No, ahí creo que eso, por mí ya
Me quedé en el cierre, además vino mi otro cuerpo femenino aquí. Pero bueno, eso, espero cualquier cosa seguimos conversando y ahora con las próximas ponencias y eso. Muchas gracias, estimada Lucrecia, Valeria. Y bueno, pues siguiendo con el eje de cuidados, arreglos familiares y cuidados,